Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este curso bíblico. Lección número 13, donde vamos a hablar de la interpretación de la Biblia en la iglesia. Vamos a estudiar en el día de hoy lo que son los sentidos de la Sagrada Escritura. Cómo la Biblia tiene unos sentidos para poderla interpretar correctamente. Por eso les invito para que nos pongamos en actitud de oración e iniciemos pidiendo el Espíritu Santo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar con la oración de San Agustín, clamando la abundante presencia del Espíritu de Dios que llegue a nuestras vidas, a nuestros corazones. Respira en mí, Espíritu Santo, para que mis pensamientos puedan ser todos santos. Actúa en mí, Espíritu Santo, para que mi trabajo también pueda ser santo. Dibuja mi corazón, Espíritu Santo, para que solo ame lo que es santo. Fortaléceme, Espíritu Santo, para que defienda todo lo que es santo. Guárdame, pues, Espíritu Santo, para que yo siempre pueda ser santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, queridos hermanos, doy la bienvenida a todos los que hacen presencia en este curso bíblico. Que sea la gracia de Dios iluminándonos en este momento para que podamos adentrarnos en la maravilla que es la palabra de Dios. Quiero partir de un texto bíblico que nos va a iluminar el tema del día de hoy, tomado del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 26 y siguientes. Hechos 8, 26 y siguientes. Dice la palabra de Dios. Un ángel del Señor habló así a Felipe: Ponte en marcha hacia el sur, por el camino que baja de Jerusalén a Gaza, atravesando la estepa. Felipe se avió y partió. Por el camino vio a un etíope, eunuco, alto funcionario de Candace, reina de los etíopes, que estaba a cargo de todos sus tesoros y que había venido a adorar en Jerusalén. En aquel momento regresaba sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: Acércate y ponte junto a ese carro. Felipe corrió hasta él y le oyó leer al profeta Isaías. Le preguntó: ¿Entiendes lo que estás leyendo? Él respondió: ¿Cómo lo puedo entender si nadie me guía en la lectura? El etíope rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que iba leyendo era este: Fue llevado como una oveja al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así él no abre la boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá contar su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El eunuco preguntó a Felipe: Te ruego que me digas de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de otro. Felipe entonces tomó la palabra y, partiendo de este texto de la Escritura, se puso a anunciarle la buena nueva de Jesús. Siguiendo el camino llegaron a un sitio donde había agua. El eunuco dijo: Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Dicho esto, mandó detener el carro. Bajaron ambos al agua, Felipe y el eunuco. Felipe lo bautizó y al subir del agua, el Espíritu del Señor lo arrebató, de modo que ya no volvió a verle el eunuco, que siguió gozoso su camino. Felipe, que se encontró de pronto en Azoto, recorrió evangelizando todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué bella es la palabra de Dios que ilumina este texto este tema que vamos a desarrollar en el día de hoy, que es sobre la interpretación de la Biblia en la iglesia, los sentidos de la Sagrada Escritura. Ya nos vamos a dar cuenta cómo está relacionado este texto bíblico con el tema del día de hoy, que es muy importante dentro de la propedéutica bíblica, porque aquel funcionario le pregunta, Felipe le pregunta al funcionario: ¿Entiendes lo que vas leyendo? Él respondió:
¿Cómo lo puedo entender si nadie me guía en la lectura? Y entonces dice la palabra de Dios que Felipe se puso a enseñarle. Miren la importancia de saber, entender, comprender el significado de las Sagradas Escrituras. Como sabemos, hay, por así decirlo, como unos límites, unos obstáculos para entender la Sagrada Escritura. Fue escrita en un tiempo muy distinto al nuestro, una cultura distinta, por personas que tenían un pensamiento quizás un poco distinto del nuestro. Sin embargo, la interpretación bíblica es fruto de que el Espíritu Santo es quien actuó por medio de los hagiógrafos para que pusieran por escrito los textos sagrados. Y esto hace que a pesar de ese obstáculo humano que podemos llamar, el Espíritu de Dios pueda impulsarnos a cada uno de nosotros a conocer el sentido de las Sagradas Escrituras. Felipe pudo evangelizar al eunuco que no entendía el pasaje del profeta Isaías cuando habla del cordero que es llevado al matadero. ¿Qué iba a entender el pobre? Necesitó que un hombre lleno del Espíritu Santo les pusiera el hecho de que se estaba refiriendo a Jesús, que como cordero enmudecía, no decía nada, y fue llevado al matadero. Y en razón de esto, el eunuco pidió a Felipe que lo bautizara y se dio la conversión de un pagano. Es así de importante para cada uno de nosotros el conocer el sentido de la Sagrada Escritura para podernos formar, pero también para explicarles a otros el sentido de la palabra de Dios. Por eso debemos empezar hablando de hermenéutica. Ya hemos tratado el término hermenéutica y exégesis. Vamos a ampliarlo un poco más, ya que es importante. Hermenéutica viene de hermenebein, que significa interpretar, explicar. Es una palabra griega, la cual significa interpretar, explicar. Gramaticalmente es un adjetivo que se une al sustantivo tecné, es decir, arte, técnica, y también a episteme, que es ciencia o disciplina. Cuando hablamos de epistemología, una ciencia, una disciplina para poder estudiar, profundizar. Entonces aquí intervienen el término hermenei, que es interpretar, explicar, unido a tecné, que es arte, y a episteme, que es ciencia o disciplina. Por eso la hermenéutica la podemos definir como el arte de interpretar o ciencia de interpretar. Arte de interpretar los textos bíblicos. Al momento de aplicarlo a los textos bíblicos, pues ya la hermenéutica se convierte en algo que se conoce como exégesis, cuando se aplican las técnicas al texto bíblico para interpretarlo. Bíblicamente, la hermenéutica es el estudio de las normas apropiadas para la interpretación concreta del libro sagrado. Es aplicar unas normas, unas reglas a la interpretación del libro sagrado. Esa es la hermenéutica bíblica. Y unido a este se encuentra la exégesis bíblica, que es ya cuando se aplican las reglas hermenéuticas en la interpretación correcta de la Biblia. Esa sería como la diferencia. Hermenéutica es un sentido más amplio, es un estudio de interpretación de textos o también de realidades, de situaciones. También se le aplica hermenéutica a otro tipo de acontecimientos. Pero ya cuando se aplica esas reglas a la interpretación de la Biblia, la conocemos como exégesis bíblica. Por lo tanto, un exégeta, que es un intérprete de las Sagradas Escrituras, debe ser un estudioso de la hermenéutica. Vamos a hablar de la división de la hermenéutica. Ya sabemos que hermenéutica viene de interpretar, de aplicar unas reglas, unas normas para entender, para explicar lo que dice el texto sagrado. Este estudio de la hermenéutica bíblica se divide en tres, del cual hoy vamos a hacer mención del primero de ellos, que es la noemática. Noemática, que es el estudio sobre los sentidos bíblicos, su variedad e implicaciones. Hoy vamos a estudiar lo que se conoce como la noemática, estudio sobre los sentidos bíblicos.
así como suena, noemática, con tilde en la A, la primera A, noemática. También existe la heurística, que es el estudio de las reglas que se dan para encontrar dichos sentidos. Entonces, primero la noemática, también se encuentra la heurística y por último la proforística. La proforística estudia la manera correcta de exponer los textos bíblicos. Es decir, que la hermenéutica bíblica se divide entre esas tres ramas, de la cual hoy vamos a hablar de los sentidos bíblicos, el estudio de los sentidos bíblicos, que es la noemática. Por eso, pues no nos asustemos frente a estos términos, los vamos a ir explicando poco a poco. ¿Qué es la noemática? Viene del vocablo noema, que significa pensamiento, intención, estudio del pensamiento, estudio del sentido de las palabras, donde vamos a enfocarnos en los sentidos de la Sagrada Escritura, cómo la Biblia debemos de interpretarla a la luz de los sentidos. Nos vamos a dar cuenta qué es esto de los sentidos bíblicos. El sentido bíblico se define como la verdad que Dios quiere decirnos por medio del hagiógrafo. ¿Qué es el sentido bíblico? La verdad de Dios escondido o puesto bajo la intención del hagiógrafo. Es decir, que a partir de la lectura de la palabra de Dios vamos a darnos cuenta de que hay un sentido de los textos. Y esos sentidos es lo que estudia la noemática. Ahora bien, queridos hermanos, las palabras aisladamente tomadas pueden tener muchas significaciones. Un versículo tomado aisladamente puede tener una significación o varias. Mas dentro de un contexto, las mismas palabras solamente tienen un sentido. Entonces podemos leer versículos de la Biblia, interpretarlos, pero si tomamos el todo de ese capítulo o de ese evangelio, nos vamos a dar cuenta que el escritor sagrado tenía un sentido, una intención. Entonces las interpretaciones con respecto de los textos, de los versículos, de las palabras tienen muchos significados, pero el sentido es uno solo. Por eso es que es muy importante, más que descubrir los muchos significados que puede tener una palabra, hay que descubrir el sentido, es decir, el objetivo, hacia dónde estaba apuntando el autor sagrado. Y ya luego, de una manera más profunda, se realiza un trabajo exegético que es ya palabra por palabra, incluso lo que se conoce como la filología, que es el estudio de las palabras de una manera quizás más aislada, palabra por palabra, ¿qué significa? Pero lo que a nosotros nos interesa dentro de los sentidos bíblicos es saber precisamente hacia dónde está apuntando el autor, cuál es el mensaje real contenido en ese texto, en esa palabra que nosotros estamos escuchando o estamos leyendo. La intención del autor restringe la significación del término. Es decir, que dentro de un todo de muchos términos que pueden tener muchos significados, el autor sagrado es el que da el sentido, el por qué pone esas palabras a actuar dentro de un todo, dentro de un texto. Y ese sentido son los que nosotros tenemos presentes para poder interpretar correctamente las Sagradas Escrituras. Así que el sentido de la palabra es el significado determinado y restringido según la intención que reside en la mente del autor y reflejado en su contexto. El sentido de la palabra es el significado determinado por la intención del autor. Debemos de saber qué significa para el autor del Evangelio de San Juan el término agua. Cuando evoca el término agua, ¿a qué está haciendo referencia? Ya que agua, pan, signo, tiene una intención dentro del Evangelio de Juan, por poner un ejemplo, que puede ser un poco distinto cuando encontramos esos mismos términos dentro de otro evangelio, porque cada evangelista tiene un sentido global de por qué introduce ciertas palabras, ciertos términos. Entonces la significación de esos términos están determinados por la intención del autor, más que por las palabras tomadas de manera aislada. De ahí podemos decir que el significado es objetivo, pero el sentido es subjetivo, ya que el sentido, ¿por qué es subjetivo? Porque es el autor, el hagiógrafo, el que pone el sentido
de esa realidad, de esa palabra, de esos términos que está empleando, de esa narrativa que está utilizando. El significado es estipulado por lo que dice. El sentido radica en la mente del autor. Siempre el sentido está en la mente del autor, del agiógrafo. El significado puede ser múltiple. El sentido es único. Esto ya nos va dando más claridad. Las palabras tomadas aisladamente pueden significar muchas cosas, pero cuando la introducimos dentro de un sentido, de un autor, ya es único, un solo sentido. Dios pudo servirse de las palabras del agiógrafo sin que éste fuese necesario y plenamente consciente de ello, porque Dios es el autor. Entonces, a la hora de mirar los sentidos de la Sagrada Escritura, ya nos vamos a dar cuenta cuáles son. Debemos de tener en cuenta que Dios es autor de la Sagrada Escritura y que el agiógrafo también. Entonces, Dios pudo poner un sentido dentro de la narración, dentro de la escritura del autor sagrado, sin que el autor supiera que ese sentido lo estaba poniendo Dios. Él no se daba cuenta, sin embargo, Dios lo introduce ya que Él es autor de las Sagradas Escrituras. Vamos a mirar sobre la división o clasificación de los sentidos bíblicos en la iglesia a través de la historia, ya que esto de los sentidos bíblicos no es algo pues de ahora, sino que esto es antiguo. Esto viene desde hace mucho tiempo atrás. Ya en la historia de la hermenéutica bíblica se dieron significativos intentos de dividir el sentido bíblico en 4, 3 o 2 grupos. Así nos encontramos con San Jerónimo, quien lo dividió en 3 sentidos. San Jerónimo nos propone 3 sentidos de la Sagrada Escritura. Aparece el sentido histórico, donde se entiende lo literal y solo lo que está escrito allí. Sentido histórico para San Jerónimo. 2. Sentido tropológico, que se entiende desde el punto de vista moral o doctrinal. No ahondo tanto en esto, ya que esto es más como para que conozcamos que ha habido un desarrollo, para luego centrarnos en lo que dicen los estudiosos de la Biblia modernos, con los cuales vamos a profundizar un poco más. Y el tercero, dice San Jerónimo, sentido espiritual, lenguaje de lo inaccesible, sublime e inabarcable. Para San Jerónimo existía el sentido histórico, el sentido tropológico y el sentido espiritual. Así lo dividía San Jerónimo. Apoyado en la doctrina de San Agustín, Santo Tomás, por el contrario, va a dividir en 4 sentidos, 4 grupos que podemos encontrar en la Sagrada Escritura. Es decir, que un texto bíblico puede tener un sentido literal, un sentido espiritual. Vamos a ver cómo lo expresa Santo Tomás. Primero, sentido histórico. Es el que se entiende según la literalidad de las palabras. Histórico, literalidad de las palabras. Segundo, sentido alegórico. Se entiende en sentido figurado o metafórico. No es literalista, por eso es alegórico, un segundo sentido. Esto en Santo Tomás. Recordemos que esto en la historia de la exégesis bíblica, de la interpretación bíblica, los distintos sentidos que ellos encontraban. Tercero, para Santo Tomás, sentido moral. Se entiende desde la experiencia práctica, desde lo cotidiano, desde lo práctico. Y cuarto, para Santo Tomás, el sentido anagógico, es decir, que se comprende desde la experiencia mística y sublime. Lo que para San Jerónimo era el sentido espiritual, para Santo Tomás es el sentido anagógico. No obstante, queridos hermanos, hoy en día los estudios más recientes nos hablan solamente de 2 sentidos bíblicos, más sencillo todavía para nosotros, donde en ellos se reducen todos los anteriores. Y esto sí, anótelo ahí en su libreta, encontramos el sentido literal y el sentido típico o espiritual. Primer sentido, literal. Segundo, típico o también llamado espiritual. Esos son los 2 sentidos que encontramos actualmente en los estudiosos de la Sagrada Escritura. Santo Tomás decía que
El autor de la Sagrada Escritura es Dios, y como tal, Él puede no solamente acomodar las palabras a lo que quiere decir, sino también las cosas mismas. De suerte que las cosas significadas por las palabras significan algo a su vez. Dice Santo Tomás, es decir, la primera aceptación en que se toma la palabra, que es de significar alguna cosa, pertenece al primer sentido llamado histórico y literal, y lo que a su vez significa la cosa expresada por la palabra, llámese sentido espiritual, que se apoya en el literal y lo supone. Ya Santo Tomás está hablando de que siempre va a haber un sentido literal, es decir, lo que dice el texto en sí mismo, pero también hay un sentido espiritual o típico, es decir, el que se apoya en lo literal, pero tiene otra significación dentro de ese mismo significado que se encuentra allí. Ya vamos a explicarlo con más detenimiento a qué hace referencia. Entonces, ahora bien, vamos a entrar en lo que es el primer sentido, sentido literal. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que nos acerquemos al libro sagrado, vamos a encontrarnos con el sentido literal o el sentido típico o espiritual. Es decir, que la Biblia está expresando la intención de la verdad que salva dentro de esos dos sentidos. Por eso hay que saber leer la palabra de Dios. ¿Qué le pasó a aquel hombre etíope, eunuco, que iba por el camino? No entendía el sentido de la Sagrada Escritura. Si lo leía literalmente, estaba hablando de algo del pasado, del profeta Isaías, un texto antiguo. Pero Felipe, que es un hombre ungido por el Espíritu Santo, escucha y le explica el sentido de ese pasaje bíblico. Creo que con esto ya entendemos un poco más claramente a lo que hace referencia a los sentidos, es decir, lo que puede estar detrás de lo que simplemente se está leyendo, lo que Dios realmente quiere comunicar. Un cordero manso llevado al matadero. Adivinen de quién estaba haciendo referencia el profeta. De Jesús de Nazaret. Si se lee literalmente, está hablando de un cordero que es llevado ante el esquilador, el que le quita la lana, y luego lo entrega al matadero, es degollado. Entonces, si nos quedamos solamente con el sentido literal, no vamos a entender la totalidad de lo que la palabra nos quiere comunicar. Felipe, como es un hombre lleno del Espíritu Santo, puede ir más allá, puede entender el sentido y explicárselo a aquel eunuco. Le habló de Jesús, llevado al matadero, crucificado, enmudecido, sangre derramada como salvación, y entonces el eunuco pide el bautismo. Miren la importancia de saber interpretar la Biblia a partir de los sentidos. Felipe le aplicó a lo que era literal un sentido espiritual, tipológico, típico, de tipo, es decir, de poner el texto en relación con un hecho, con un acontecimiento cristológico. ¿Quién puede interpretar de esa manera? Aquel que está lleno del Espíritu Santo. Vamos a hablar entonces del sentido literal. El sentido literal no significa al pie de la letra, aunque se encuentra expresado en ella. El sentido literal no es tomar un texto al pie de la letra, no, ahí sería un error, sino que es el que intentó y expresó el autor inspirado. El sentido literal es lo que el autor nos quiso comunicar a cada uno de nosotros. Cuando narraba, cuando escribía, cuando contaba, cuando usaba ejemplos, quería transmitirnos un sentido. Entonces el sentido literal es el sentido que el autor quería transmitirnos a nosotros. Por eso cuando realizamos la lección divina, la primera pregunta debe ser ¿qué dice el texto? Es decir, ¿qué nos quiso decir el autor? Sentido literal. Mire cómo todo esto se va complementando y vamos entendiendo a qué hace referencia el sentido literal del texto. Es decir, el que expresan las palabras directa e inmediatamente según la intención del agiógrafo. Lo que usted escucha, ese es el sentido literal,
que eso no significa al pie de la letra, sino que va más allá, porque es la intención del autor sagrado. Es indispensable descubrirlo como punto de partida de toda exégesis. Si no tenemos claro el sentido literal, no vamos a poder pasar al sentido espiritual, porque a la base está el sentido literal, siempre el sentido literal está a la base. No debe confundirse con la literalidad o transliteración palabra por palabra de un texto, ya que cuando un texto es metafórico hay que interpretarlo como tal, no es leer al pie de la letra, como dice ahí. Es que la Biblia dice que si tu ojo te hace pecar, sácatelo, entonces vamos a sacarnos los ojos porque pecamos con los ojos. No, no es así. Hay personas que interpretan la Biblia de ese modo y es un modo incorrecto, porque no era precisamente lo que Dios quería decirnos, sino que estaba haciendo referencia a una realidad más íntima que está contenido dentro de ese relato, que es más literal, pero que no podemos caer en la literalidad, en la transliteración, simplemente palabra por palabra, que es lo que no está diciendo, sino que hay que mirar la globalidad. ¿Qué es el sentido? ¿Cuál es la enseñanza que Jesús nos quería transmitir? Por poner un ejemplo. De suerte que por ser la Sagrada Escritura inspirada por Dios, el sentido literal es también querido por Él. Dios quiso también que el sentido literal siempre estuviera presente en las Sagradas Escrituras. Así que si logramos entender lo que quiso expresar el autor por medio de sus palabras, entenderemos también la intención divina manifestada en el texto del agiógrafo. Si logramos entender lo que nos quería decir el autor, el agiógrafo, también podremos entender a la par lo que Dios nos quiere transmitir a cada uno de nosotros. ¿Cuáles son los nombres que recibe el sentido literal? Sentido gramatical, en virtud de la gramática y la filología. Sentido gramatical, en virtud de la gramática y la filología, es decir, las palabras en sí mismas. También recibe el nombre de sentido lógico, bajo el punto de vista de las leyes de la lógica, es decir, lo que primero aparece, lo que todos saben que significa cada palabra. Sentido histórico, época del uso de tal o cual expresión. Todos estos son nombres que recibe ese mismo sentido literal, puede ser gramatical, lógico o histórico. Vamos a ver lo que es la diversificación del sentido literal, porque hay distintas formas. Según la significación de las palabras, puede hablarse de sentido literal propio y sentido literal impropio. Y según la abundancia del sentido, es otra clasificación, puede ser sentido literal explícito, implícito, pleno y acomodaticio. ¿Qué significa esto? Vamos a ver con más detenimiento. Según la significación de las palabras, dijimos que era sentido literal propio y sentido literal impropio. Entonces, sentido literal propio toma las palabras del texto en su sentido obvio, etimológico, gramatical y usual. Por ejemplo, cuando el Evangelio habla del ciego, ¿quién es el ciego? El que no tiene visión, el que está falto del sentido de la vista. Entonces ese es el sentido literal propio, lo obvio, lo que aparece primero. Pero también hay sentido literal impropio. Toma las palabras del texto en sentido traslaticio, figurado o metafórico. Necios, imprudentes, perdidos, equivocados, deshonestos. Carne, agua, hora. Estos términos, como les decía hace un momento, evocan la realidad en sí misma, pero se están hablando de manera metafórica. Metafórica, es decir, que literalmente se está hablando de agua, por ejemplo, pero el agua, si lo tomamos dentro del Evangelio de Juan, literalmente el término agua está evocando una realidad de nacimiento, de bautismo, de regeneración, de transformación. Entonces ese término tiene una abundancia de sentido. O por ejemplo, cuando hablamos de la hora, aún no ha llegado mi hora. Y no hizo más milagros porque aún no había llegado la hora.
¿Y cuál es la hora? El momento de la crucifixión, del misterio pascual de Cristo. Y llegado la hora, entonces ahí sí se entregó todo esto. Entonces la hora, si uno habla de la hora, pues la hora lógicamente es, uno mira el reloj y dice, es tal hora, ¿verdad? Pero en el Evangelio, aunque ese hora está literalmente allí, tiene un significado metafórico. Y es ahí donde uno tiene que ir aprendiendo a distinguir la literalidad del texto y cuando eso que es literal está haciendo o está evocando una realidad que está un poco más allá de lo que significa la palabra por sí sola. Por eso hay un sentido, les hablaba yo. Si escuchamos en el Evangelio de Juan el término hora, no es la hora del reloj, sino que es el momento donde Cristo se entrega plenamente por nosotros. Esa es la hora. Entonces, ese es el sentido del texto. La hora, término, dentro del Evangelio de Juan, tiene un sentido, apunta hacia la máxima expresión del amor de Jesús, por poner ejemplos. Ahora bien, dijimos que según la abundancia del sentido también hay una clasificación. Sentido literal explícito. Entonces, dentro de este mismo sentido literal donde nos encontramos, se habla de sentido literal explícito. Es aquel expresado clara y definitivamente por las palabras. Es el sentido obvio. Es el sentido histórico porque se deduce fácilmente a partir de las palabras de la escritura. El literal explícito todo el mundo lo va a saber interpretar porque está claro, es lo obvio. Y hay un sentido literal implícito que está virtualmente contenido en el texto santo. Entonces es algo más global. Es un sentido literal implícito. Y de allí se habla de sentido literal pleno. ¿Cuál es el sentido literal pleno? Es el sentido profundo del texto querido por Dios. Cuando usted dice, yo ya encontré el sentido literal pleno de este texto bíblico, es porque usted ya entendió lo que Dios nos quiso comunicar por medio del autor sagrado, pero no expresado claramente por el autor humano. El sentido pleno es el querido por Dios, pero no expresado claramente por el autor humano. Por eso es virtualmente, este se desprende del implícito, del sentido literal implícito, porque se requiere más profundidad para alcanzarlo. Se descubre este sentido bíblico en un texto cuando se le estudia a la luz de otro texto sagrado que lo utiliza en su relación con el desarrollo interno de la revelación. Vamos a poner algunos ejemplos para que nos quede más claro. En el Antiguo Testamento, si uno va a Isaías 7:14, va a decir que la hija de Sión es una doncella, una virgen. Una virgen. Y si uno va al Nuevo Testamento y lee Mateo 1:20, se va a hablar de la concepción virginal de María. Entonces, ¿cuál es el sentido pleno de Isaías 7:14? El que luego, a la luz de Mateo 1:20, nos damos cuenta que está evocando a María como la Virgen, la hija de Sión, que concibe en su vientre al Hijo de Dios. Otro ejemplo, Isaías 53:4, el que ya nos explicó Felipe, aquí hacía referencia, es decir, Cristo como el siervo doliente, como el cordero llevado al matadero. ¿Quién nos lo explica? Mateo 8:17. Entonces, a la luz de Mateo 8:17 se entiende el sentido pleno de Isaías 53:4. Por ejemplo, Joel 3:1-5 nos habla de que va a haber un derramamiento del Espíritu sobre toda carne. Y si uno va al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos 17 al 21, uno se da cuenta de que Pedro, cuando le preguntan si es que están borrachos o qué es lo que está pasando, él dice, no estamos borrachos, no estamos llenos de mosto, de vino, sino que se está cumpliendo la profecía de Joel. Entonces, a la luz de la misma palabra de Dios se entiende el sentido pleno de lo que Joel quiso decir años, décadas antes de que viniera el Espíritu Santo y se derramara sobre todos. En Génesis 3:15 se habla de que la mujer pisa la cabeza de Satanás y que de ella vendrá una generación, de ella vendrá un pueblo,
un pueblo que pisará la cabeza de la serpiente. Si nosotros vamos a Juan 2:4, nos vamos a dar cuenta de que esa mujer, esa Eva del Antiguo Testamento, estaba figurando a María como nueva Eva. María es la nueva Eva que pisa la cabeza de Satanás. Y así sucesivamente muchos más ejemplos para darnos cuenta de cuál es el sentido pleno, global, está englobado en todas las Sagradas Escrituras. Por eso la Biblia dice un principio de hermenéutica bíblica debe ser leída a dos manos, Antiguo y Nuevo Testamento. Leerla en su totalidad, porque dentro de ese sentido literal es necesario iluminarnos con todo lo que la Escritura quería comunicarnos para así entenderlo. Entonces hasta ahí tenemos el sentido literal de manera general. Ahora vamos a ver el sentido literal acomodaticio. Es decir, el que acomoda. Vamos a ver de qué trata esto. Es el que se logra por medio de la aplicación de las palabras del texto sagrado a cosas distintas no pretendidas directamente por el agiógrafo. Ya aquí nos salimos un poco de lo que el agiógrafo quiso en su intención comunicar. Ya es acomodaticio, es decir, se acomoda ese sentido literal para explicar otras realidades. Se fundamenta en la analogía o semejanza, entonces empiezan a hacer paralelos, comparaciones. La Iglesia lo utiliza en su liturgia y predicación, aplicándolo a personajes de la Biblia o a circunstancias que no caen bajo el sentido literal pretendido por el agiógrafo. Entonces ya se está acomodando un poco los textos bíblicos para explicar ciertas realidades. Por ejemplo, la aplicación de textos sapienciales a la Santísima Virgen María. Textos de Proverbios, de Cantar de los Cantares, de El Eclesiástico, se le aplican a la Virgen María. Entonces se está acomodando esos textos a la Virgen María para expresar su sabiduría, su grandeza, su belleza, pero no era la intención literal del autor sagrado, pero la Iglesia lo utiliza dentro de la liturgia para explicar ciertas realidades. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 12, encontramos la mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies, una corona de 2 estrellas sobre su cabeza que está encinta y va a dar a luz. Muchos se lo han aplicado a la Virgen María, pero eso es un sentido literal acomodaticio, porque los estudiosos bíblicos saben que no se está haciendo referencia a la Virgen María, sino a la Iglesia. Y la Iglesia es la que recibe el ataque y todo esto. Entonces, no es un sentido literal propiamente que Apocalipsis 12 esté hablando de María, sino que se le acomoda a ella para expresar una realidad que tiene mucho que ver. Por eso este sentido literal acomodaticio se da por medio de analogía, de semejanza. Entonces, claro, como esa mujer que está encinta, que va a dar a luz, que el dragón le quiere arrebatar la criatura, pues se parece a María, entonces se le aplica a ella. Pero el estudio bíblico dice que no es literalmente, se está hablando de María, sino de la Iglesia, de una realidad distinta, pero semejante. Hay que tener en cuenta que del sentido acomodaticio nunca podremos sacar argumentos dogmáticos. Si se están acomodando los textos bíblicos para explicar ciertas realidades, de allí no podemos sacar argumentos dogmáticos. Por ejemplo, de Eclesiástico 24, del 1 al 22, nunca podremos concluir que aquí se habla de María como medianera de todas las gracias. Este error sería verdaderamente lamentable. ¿No sería más bien que el autor se refiere al Altísimo? Por eso, grábese esto, querido hermano, no podemos forzar la palabra de Dios, poner a la Biblia a decir cosas que realmente no está diciendo. De ahí la importancia de interpretar la Biblia a la luz de la tradición de la Iglesia, que es lo que la tradición de la Iglesia nos ha dicho. Y si yo estoy haciendo una propuesta acomodaticia de un texto bíblico, pues hay que tener en cuenta que eso no es dogmático, que yo no puedo expresar que María sea aquella de la cual habla Apocalipsis 12, porque ahí estaría yo cayendo en un grave error, decir, sí, es que ahí está María, esa es. No, porque la Iglesia lo interpreta de una manera distinta.
Entonces no podemos forzar la palabra de Dios. Lamentablemente muchas personas actualmente usan la palabra de Dios de manera arbitraria. De aquí la necesidad de no estudiar los textos bíblicos de manera literalista. No caer en un simplemente es que según dice la Biblia acá, entonces no podemos hacer imágenes. Es que ve, aquí dice, claro, porque ahí está forzando la palabra de Dios a decir algo que no está diciendo, ya que hay que leer la totalidad para entender el sentido. Mire que el sentido está por encima de las palabras o de los versículos tomados aisladamente. Ya ustedes saben a qué estoy haciendo referencia, porque ese es el método para confundir que usan muchas personas en la actualidad. Es que la palabra aquí dice, pero lea todo el contexto para que se dé cuenta el sentido de esa palabra que se está expresando. De la importancia de estudiar los sentidos de la Sagrada Escritura. Veamos unas reglas que tiene la Iglesia para el sentido literal. Reglas hermenéuticas del sentido literal. Yo soy consciente, queridos hermanos, que este tema está cargado de mucha significación, de muchos términos, de muchas explicaciones. Por eso les recomiendo que si es necesario vuelvan sobre el mismo tema, estúdienlo, pueden ir haciéndolo de manera muy pausada para que podamos ir sacando conclusiones de todo esto. Entonces, reglas hermenéuticas del sentido literal. Primera, el sentido literal es universal. No es de interpretación subjetiva, sino que el sentido literal es lo mismo aquí, en la China, en Europa, en Asia, donde usted vaya, en África, el sentido literal es el mismo para todos, ya que el Espíritu Santo habló a los hombres de un modo humano en la Biblia. El sentido literal es universal. El sentido literal es la base de todos los demás sentidos, tratados y por tratar. A la base de todos los sentidos de interpretación bíblica se encuentra el sentido literal. Nunca se puede pasar por encima del sentido literal. Es el primero. Así inicia la lección divina. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Debe ser el primer paso. Segunda regla. Cada lugar de la Sagrada Escritura tiene un solo sentido literal explícito. No hay en ella una pluralidad de sentidos literales. Repito, cada lugar de la Sagrada Escritura tiene un solo sentido literal explícito. No hay en ella la pluralidad de sentidos literales, pues la palabra de Dios no es anfibológica. ¿Qué quiere decir que no sea anfibológica? Que la palabra de Dios no tiene varios significados literales, sino que hay un solo sentido literal contenido en cada lugar de la Sagrada Escritura. Por eso el sentido literal es global, para todos, es el mismo para todos. Tercera regla. El sentido literal explícito, implícito y pleno son propuestos por el agiógrafo o definidos por la Iglesia. Ellos argumentan válidamente la doctrina teológica y moral en la Iglesia. A partir del sentido literal explícito, pleno, es desde donde la Biblia aporta a toda la dogmática. ¿Dónde fundamenta el bautismo? En que Jesús dijo, vayan y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, por eso la Iglesia sabe que el bautismo es de institución divina y lo realiza de acuerdo a lo que Jesús enseñó y está contenido en la Sagrada Escritura. Eso está definido ya por la Iglesia, basándose en ese sentido literal de cómo Jesús dice que se debe realizar el bautismo, por poner un ejemplo. Cuarto, el sentido acomodaticio nos sirve para ilustrar las verdades teológicas y morales. El sentido literal acomodaticio nos sirve para ilustrar las verdades teológicas y morales. Ojo, pero nunca nos serviría para argumentar válidamente nuestra fe y nuestra moral en el campo dogmático. Cuando es acomodaticio, es decir, cuando no aparece literalmente un sentido literal pleno, no se puede usar como fundamento para verdades dogmáticas. Esto hay que tenerlo
muy en cuenta, queridos hermanos. Hasta ahí el sentido literal. Ahora pasemos al sentido típico o espiritual. Vamos al sentido típico o espiritual. Se define como aquel por el cual las cosas, hechos y personas expresadas por palabras, según la intención de Dios, significan simultáneamente otras verdades más elevadas. A partir del sentido literal se puede pasar a verdades más elevadas, y ese es el sentido típico o espiritual a partir del cual podemos interpretar las sagradas escrituras. Son figuras, por eso se llama típico, porque la figura viene de tipos, de tipo, de prototipo, de tipos. Sentido espiritual es expresado con figuras de otras cosas que solo Dios las conoce. Es la transignificación de una realidad, acontecimiento, persona o cosa, en virtud de la revelación de Cristo en todas las dimensiones y consecuencias de su misterio. La palabra tipo, tipos, palabra griega que significa figura, es la señal o signo de otra realidad que ha de venir. Entonces encontramos los tipos de la Sagrada Escritura. La lectura típica de la palabra de Dios lo encontramos en los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia fueron los primeros en descubrir el sentido típico de las Sagradas Escrituras, es decir, ir más allá del sentido literal. Pongamos unos ejemplos. Así, Adán es tipo de Jesucristo y Jesucristo a la vez es antitipo de Adán. Jesús es el nuevo Adán. Jesús es el nuevo Adán. Y María es la nueva Eva. Y eso es una lectura espiritual de la Sagrada Escritura o una lectura típica. El diluvio es tipo del bautismo, que es su antitipo. Claro, en el diluvio por el agua murieron, por el bautismo renacemos a la vida nueva. Mire cómo está conectado el diluvio con el sacramento del bautismo. Y esto es una lectura típica que está más elevado, más allá del simplemente el sentido literal de las cosas, sino que hay que pasar al sentido espiritual de las mismas. ¿Cuáles son los nombres que recibe el sentido típico? Primero, espiritual, que ya venimos diciendo, espiritual, porque expresa una realidad más elevada y se relaciona con la letra, así como con el espíritu, con el cuerpo. Entonces el sentido espiritual se relaciona con la letra, así como el cuerpo se relaciona con el espíritu, pero va más allá, es más elevado. También es conocido como sentido místico. Místico viene de minei, que es cerrado, escondido, porque se encuentra una verdad encerrada o escondida en el texto, es decir, en el sentido literal. Lo que hizo Felipe, a partir del sentido literal de la lectura del profeta Isaías, pudo descubrir que se está hablando de Jesucristo. Desde lo literal, que es la base del sentido espiritual, entonces se puede pasar a algo más elevado, a algo más grande. También es conocido como real. Real viene de rex, que es cosa, porque por medio de las cosas expresa verdades superiores. Real, res, cosa. Por medio de las cosas expresa verdades superiores. El sentido típico es propiamente escriturístico, pues surge de la escritura que es inspirada. El sentido típico, por ser desconocido por el autor hagiógrafo, es también como el sentido pleno, un sentido segundo. Es un sentido más elevado. A partir del sentido literal se puede llegar al sentido espiritual, real o místico, es decir, que está más allá. Todos estos sentidos espirituales, reales, místico, apuntan siempre a Jesucristo. Por ello, todo sentido típico es esencialmente cristológico. Encontramos en el Antiguo Testamento que Abraham es puesto a prueba por Dios y dice: toma a tu hijo Isaac y sacrifícamelo en lo alto del monte.
Dice la palabra de Dios que entonces Abraham tomó consigo a su hijo Isaac, que era su hijo amado, y se lo llevó entonces y lo puso a cargar la leña. Luego dice la palabra de Dios que lo puso sobre un altar y lo iba a sacrificar como un cordero. Y en ese momento Dios dice: Abraham, no mates a tu hijo, ya he conocido tu fe, ya sé que tú me eres fiel. Y entonces lo detiene la mano por medio de un ángel para que no sacrifique a su hijo. Y ahí es donde dice la palabra de Dios que un cordero, un carnero estaba enredado en medio de las zarzas, apareció como de la nada y ese fue sacrificado. Entonces, a partir de esa lectura del Antiguo Testamento, allí podemos ver figurado, tipificado, ¿a quién? A Jesús. ¿Cómo fue Jesús? Era el Hijo amado del Padre, el unigénito. Tuvo que cargar con la cruz, subir a un monte para ser sacrificado, con la diferencia de que a Isaac se le perdona la vida, a Jesús no se le perdona la vida. Cuando dice la palabra, Dios proveerá el cordero para el sacrificio, porque Isaac le pregunta a su padre Abraham: ¿y dónde está el cordero? Tenemos la leña, tenemos el fuego, tenemos el cuchillo, tenemos el altar, tenían todo preparado para el sacrificio, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham le responde con el corazón en la mano a su hijo: Dios proveerá. La fe de Abraham es bellísima, hermanos. Dios proveerá. Y efectivamente Dios sí realizó esa promesa. Dios proveyó a la víctima. Dios nos dio a su Hijo Jesucristo para que muriera por todos nosotros. Mire cómo a partir de un texto del Antiguo Testamento estamos haciendo una lectura típica, espiritual, no literalista de lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Isaac es figura ¿de quién? De Jesús. Entonces ahí tenemos un ejemplo acerca de esto. Hay unas relaciones entre el sentido pleno y típico. Por ejemplo, Génesis 22, 2 al 12 se relaciona con Juan 3, 16, donde nos habla del bautismo del Señor. Lo mismo, Dios no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y en el Antiguo Testamento, Dios perdona a Isaac. Ahora, el sentido pleno y el sentido típico son una misma cosa, ya que se definen en razón de su objeto. Por ejemplo, el maná es figura de la Eucaristía, pan bajado del cielo. Será explotado en su sentido por Juan 6:32. El nuevo pan bajado del cielo es Jesús, que nos da su cuerpo. Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Tomad y bebed, esta es mi sangre. Entonces, el maná del Antiguo Testamento es figura, es tipo de la Eucaristía. La serpiente del Antiguo Testamento, que es elevada por Moisés para que todos los que eran mordidos por la serpiente miraran el estandarte y al instante eran curados. Ahora Jesús, elevado en alto, como le dice a Nicodemo, como la serpiente fue elevada en el Antiguo Testamento, así tendrá que ser elevado el Hijo del Hombre. Y Nicodemo no entendió sino hasta que le tocó ver a Jesús levantado como un estandarte. Y todos los que miramos la cruz somos sanados por la cruz. Y esa es una lectura típica, espiritual de la Sagrada Escritura. Miren cómo vamos entendiendo esto del sentido espiritual o típico de la Sagrada Escritura. Dice también la palabra que 3 días y 3 noches Jonás tuvo que estar en el vientre del cetáceo. Y dice Jesús: asimismo el Hijo del Hombre tendrá que estar 3 días en el seno de la tierra. Como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del cetáceo, Jesús tendrá que estar 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Eso dice Mateo 12:40. El sentido pleno se da por las palabras y el sentido típico se da por los hechos, personas y cosas. Va un poco más allá. Otros ejemplos. Se prohíbe quebrar los huesos del Cordero Pascual. Éxodo 12:46. Éxodo 12:46 dice que no se pueden quebrar los huesos del Cordero Pascual. Y dice entonces
Juan 19:37, que los soldados no quebraron los huesos del crucificado, porque Jesucristo es el nuevo Cordero, la Pascua, la nueva Pascua, el nuevo Cordero Pascual es Jesucristo. Por eso sus huesos quedaron intactos. Eso ya también había sido profetizado por Zacarías. No le quebrarán ni un solo hueso. Mire cómo todo se va cumpliendo y cómo lo que pasa en el Antiguo Testamento pasa también en el Nuevo. Por eso que el Antiguo Testamento se entiende a la luz del Nuevo Testamento. Ahora bien, ya para terminar, en la historia del sentido típico o espiritual encontramos dos corrientes frente al sentido típico o espiritual. Primero, los figuristas, es la primer corriente. Reducen todo el Antiguo Testamento en sus textos aislados a figuras o tipos del Nuevo. Entre otros, Orígenes, Agustín y los primeros protestantes del siglo XVI. Querían ver en el Antiguo Testamento, en todos los eventos del Antiguo Testamento, a Jesús, a las cosas del Nuevo. Eso es la corriente figurística. Y aparecen los otros, los antifigurísticos, que no admiten ningún tipo en el Antiguo Testamento, exceptuando los directamente explicados por los autores del Nuevo Testamento. Entonces ya es el otro extremo. Los primeros querían ver en todo el Antiguo Testamento a Jesús y todo lo que viene en el Nuevo Testamento. Y la otra corriente, que es también otra exageración, es decir, no, en el Antiguo Testamento no se pueden buscar figuras que sean acordes al Nuevo. Entonces están esas dos corrientes. Para nosotros los católicos, ninguna de estas dos tendencias es totalmente válida, ya que la tradición constante de la Iglesia es uno de los criterios en la interpretación de la Biblia. Nosotros no solamente nos valemos de lo que dice la literalidad de los textos, sino también cómo la Iglesia ha leído los textos a lo largo de los siglos. Cómo la Iglesia ha visto, por ejemplo, en Génesis 3:15, que allí se está hablando de María, la nueva Eva, esa mujer que le pisará la cabeza a la serpiente, dice que de su vientre brotará el que pise la cabeza de la serpiente. Entonces ya sabemos que se está hablando de Jesús y de María, de la descendencia. Pondré enemistad entre su descendencia y la de la serpiente. Claro, hay una enemistad. ¿Cuál es la descendencia de la Eva? Jesús, que le pisará la cabeza a Satanás, lo humillará. Entonces, no interpretamos solamente a la luz de lo que dice el texto en sí mismo, de los tipos que expresa la misma palabra, como los ejemplos que pusimos del cetáceo, que Jonás estuvo 3 días en el vientre y Jesús dice por el Hijo del Hombre. Entonces, Jesús se vale también de dos tipos. Entonces, los que no están de acuerdo con mirar la Biblia de sentido espiritual desde lo típico, entonces solamente quedan con los que la misma Biblia expresa, pero los padres de la iglesia descubrieron, interpretaron muchos otros tipos en el Antiguo Testamento que hacían alusión a Jesús. La tradición puede encontrar analogías entre los relatos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. De allí que se hable de tipos probables. Hay tipos reales y tipos probables. Tipos reales, los que ya sabemos que el mismo Jesús, la misma Escritura, los mismos evangelistas citan haciendo relación al Antiguo Testamento. San Pablo habla de que Jesús es el nuevo Adán. Entonces San Pablo ya utilizó el sentido espiritual o típico para la interpretación del Antiguo Testamento. Pero también el sentido típico probable son los que han usado los padres de la iglesia, la tradición de la iglesia. Hay tipos insinuados que son implícitos, por ejemplo la circuncisión, figura del bautismo, o el templo, figura de la comunión de los santos. Esos son los tipos insinuados. Y los tipos probables, José vendido por sus hermanos, Jesús que es vendido por Judas, Esther que tiene libre acceso al rey, María adornada en su concepción virginal. Entonces son probables. Ya la iglesia ha ido haciendo interpretación de los mismos. Entonces cuando José es vendido por sus hermanos, claro, Jesús también fue vendido por uno de los suyos, por Judas. Entonces es un tipo probable. La iglesia se vale de toda esta forma de interpretación para sacar todo el provecho y encontrar así lo que realmente Jesús
Dios nos quiso decir a cada uno de nosotros, y por eso es importante que nosotros estudiemos a profundidad la palabra de Dios. Recordemos que los sentidos bíblicos es la verdad que Dios quiere decirnos por medio del hagiógrafo, por medio de las sagradas escrituras. Por eso la importancia de estudiar y de ir encontrando cuál es el sentido del autor. Y ahí es donde entra la hermenéutica. La hermenéutica es el estudio, la explicación, la profundización para descubrir lo que el hagiógrafo quería decir y a partir de ese sentido literal pasar al sentido espiritual, que es lo que Dios también nos quiere decir, que está más allá de las simples palabras, de las simples letras, como los ejemplos que ya hemos puesto. Démosle gracias a Dios por este nuevo momento que nos regala, esta oportunidad de poder estudiar la palabra, de adentrarnos en los estudios bíblicos. Señor, te alabamos y te bendecimos por darnos la sabiduría, la ciencia, la gracia para poder entender tu palabra. Gracias, oh Dios, por irnos inspirando, por ir elevando nuestra razón, nuestra conciencia de toda la belleza que está en las Sagradas Escrituras. Te pedimos, Señor, la luz de tu Santo Espíritu para que siempre nos guíe por el buen camino. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, queridos hermanos, hemos llegado al final de esta lección número 13. Dios mediante, en la próxima lección vamos a ver cuáles son los modos de interpretación que nos ofrece la Iglesia. Un tema muy importante que está a la par con este, que es los principios de la interpretación. Recordemos que en el día de hoy estudiamos la noemática, que es el estudio sobre los sentidos bíblicos, para pasar a la heurística bíblica, que son los principios de interpretación, es decir, las reglas que debemos de seguir a la hora de interpretar la Sagrada Escritura. Entonces, en la próxima lección los esperamos para estudiar las reglas que nos da la Iglesia para interpretar la Sagrada Escritura, es decir, que vamos a pasar de la noemática a la heurística, que es la segunda parte de este estudio de interpretación de la Biblia en la Iglesia. Bendiciones para todos ustedes, queridos hermanos. Si les ha gustado este contenido, denle like, esto ayuda a la difusión, compártanlo si les parece que es un material apropiado que puede ayudar a otras personas. Compartamos este contenido y que el Espíritu Santo habite siempre en ustedes. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima.